Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a estar desarrollando el tema de cifras significativas a la hora de hacer cálculos. A la hora de hacer cálculos de suma y resta, vamos a observar la siguiente regla. Esta regla dice que el número de decimales de una suma o de una resta será igual al número de decimales que tenga el número menos preciso que se esté operando. Veámoslo con un ejemplo para entender qué significa esta regla. Supongamos que tenemos que sumar estos dos números, 27,1 más 19,476. Bueno, a la hora de hacer la suma, la calculadora nos va a arrojar este número y quizás tiene muchos más decimales. Pero nosotros tenemos que recordar que cuando estamos sumando, nos tenemos que fijar en cuál de los dos números que estoy sumando tiene la menor cantidad de decimales. Es decir, cuál es el número menos preciso. Vemos que este número tiene una precisión de un dígito, mientras que este número tiene una precisión de 3 dígitos. Por lo tanto, según esta regla, mi resultado lo debo de expresar con solo un dígito decimal, ¿sí? Un dígito de precisión. Por eso es que yo me tengo que quedar nada más con esta posición decimal, en la cual hay un 5. Como voy a descartar un 7 y 7 es mayor que 5, entonces tengo que subir una unidad acá y redondear a 46,6. Es decir, el resultado debe tener la misma cantidad de decimales que tiene el número menos preciso, que en este caso es el 27,1, porque tiene solo una cifra decimal. Veamos otro ejemplo. Tengo que restar 19,63 menos 1,423. Cuando hago esta operación en mi calculadora, el resultado me va a dar 18,207 y unos cuantos decimales más. Voy a mis datos y me fijo cuál es la precisión de cada uno de ellos. Recordemos que la precisión es el número de decimales que hay en cada uno de estos números. Este número tiene una precisión de 2 decimales, mientras que este número tiene una precisión de 3 decimales. Esta regla dice que cuando yo voy a hacer una suma o una resta, debo de poner la misma cantidad de decimales que tiene el número que tiene menos decimales a la hora que estoy operando. En este caso, acá hay 2 decimales, acá hay 3, mi resultado debe tener 2 decimales. Entonces voy al resultado de mi calculadora y lo redondeo a 2 decimales. Recordando que como voy a descartar el 7, el 0 lo debo de subir una unidad. Es decir, el resultado debe ser 18,21. Entonces, en la suma y la resta, lo que interesa es la precisión, es decir, el número de decimales de los números que se están operando. Veamos un último ejemplo. Supongamos que tengo una combinación de sumas y restas. Tengo que hacer esta cuenta: 1,0236, le resto 23,1 y le sumo 85,02. Bien, el resultado preliminar en la calculadora sería algo así como esto y quizás unos cuantos decimales más. Me fijo entonces en la precisión de cada uno de los operandos que estoy trabajando, y entonces me fijo que este primer número tiene una precisión de 4 dígitos. Este otro número tiene una precisión de un dígito y este otro tiene una precisión de 2 dígitos. La precisión, recordemos, es el número de decimales. Entonces, mi resultado, este resultado que está acá,
lo tengo que reportar con una sola cifra, un solo decimal, porque lo establece la regla. La regla dice que cuando sumo o resto, debo de expresar mis resultados con la menor cantidad de decimales que hayan en los operandos. Como acá hay 4, acá hay un decimal y acá hay 2 decimales, pues me quedo con solo un decimal. Es decir, mi resultado lo tengo que redondear a 62,9, porque a la hora de descartar el 4, el 9 no hay que subirle ni sumarle nada, lo dejo tal como está. Bien, esa es la regla en cuanto a la suma y la resta. En la suma y la resta lo que importa es el número de decimales, es decir, la precisión. Vamos a la regla número 2. ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy multiplicando o dividiendo? Acá no nos interesa tanto la precisión, sino lo que nos interesa es el número de cifras significativas. Dice la regla 2 que el número de cifras significativas de una multiplicación o de una división será igual al número de cifras significativas que tenga el operando con el menor número de cifras significativas. Si no tenés claro qué es, cómo se cuentan las cifras significativas de un número, te recomiendo que veas los 2 primeros videos antes de este, porque ahí es donde hemos definido claramente las técnicas para saber cuáles son cifras significativas en un número. Entonces, vamos a los ejemplos. Tengo que multiplicar 20,8 por 6,432. Sabemos que en este número tenemos 3 cifras significativas, en este otro tenemos 4 cifras significativas. Cuando yo opero esto en la calculadora me va a dar algo así como esto, y entonces lo debo redondear a 3 cifras significativas, porque siempre mi resultado de una multiplicación o de una división lo reporto con la menor cantidad de cifras significativas. Por favor, ten mucho cuidado y recuérdate que no estoy hablando de decimales, estoy hablando de cifras significativas. El resultado de la multiplicación debe tener la misma cantidad de cifras significativas que tiene el número que tenga menos cifras significativas. Como acá hay 3 y acá hay 4, pues mi resultado lo voy a redondear a 3 cifras significativas. Para eso lo que hago es, voy a descartar el 0 y conservo, según mis reglas de redondeo, al 134. El 0 no aproxima, no suma una unidad acá. Bien, veamos otro ejemplo. Supongamos que tengo que dividir 3,1416 por 12,4. De nuevo, en la división lo que interesa es la cantidad de cifras significativas, no los decimales. Entonces me fijo que acá tengo 5 cifras significativas, acá tengo 3. A la hora de operar, la calculadora me da este resultado, pero según esta regla, yo tengo que reportar mi resultado con 3 cifras significativas porque este número es el que menos cifras significativas tiene y tiene 3 cifras significativas. Entonces mi resultado lo tendría que redondear hasta el tercer decimal, que sería hasta acá. Como 3 es menor que 5, conservo el 3. Eso me quedaría el resultado 0,253. Repitiendo, en la multiplicación y en la división, lo que es importante es el número de cifras significativas y no el número de decimales. Bien, resumiendo todo lo que venimos diciendo hasta el momento, decimos que el número que cuando estamos sumando o restando, el número de decimales que voy a dar en la respuesta
está determinado por el número que tiene la menor precisión, o sea, el que tiene menos decimales. Mientras que en la multiplicación y en la división, el resultado debe tener la misma cantidad de cifras significativas que tiene el número que tenga menos cifras significativas el que yo esté operando. Bien, existe una confusión muy grande a la hora de estudiar química o biofísica en lo que respecta a las cifras significativas y a los decimales. Por favor, no hay que confundir ambos temas. Ambos conceptos son diferentes, pero se usan en estrecha relación. Cuando hacemos cálculos, ya lo vimos, tenemos que utilizar en algunos casos el concepto de precisión en la suma y en la resta, pero en la multiplicación y en la división lo que utilizamos es el concepto de cifras significativas. Eso se hace para que los resultados tengan una correlación lógica con los datos que estoy operando. Es decir, yo no puedo dar más seguridad o más grado de precisión en un resultado que la precisión de los datos con los cuales estoy trabajando. Eso es lo que se pretende con las cifras significativas. Bien, para terminar, te dejo acá una tarea para que te ejercites en estos temas. La primera serie pues comprende ejercicios de sumas y restas y la segunda serie comprende multiplicaciones y divisiones. Antes de terminar, les adelanto que el siguiente video va a ser sobre notación exponencial o notación científica y ahí vamos a abordar la parte que nos falta sobre cifras significativas. Bien, les agradezco su atención, como siempre, les dejo acá la bibliografía en la que me he basado para desarrollar este tema. Bien, que sigan bien, mucha suerte y hasta pronto.